Nunca pensé que acabaría contando esta historia en voz alta, y menos aún desde la calma que siento ahora. Porque hubo un tiempo en que mi vida parecía intocable, perfecta desde fuera, pero podrida por dentro. Me llamo Adrián Vega y, hasta hace apenas unos meses, estaba casado con una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario de Barcelona. Sofía Echeverría. Sí, esa Sofía Echeverría que aparece en revistas financieras, la directora ejecutiva de Echeverría Lux Real Estate, la mujer que controlaba áticos, edificios enteros y voluntades con la misma facilidad. Durante años creí que vivía un sueño. Hoy sé que estaba durmiendo dentro de una pesadilla muy bien decorada. Desde fuera, nuestra historia parecía sacada de una portada de revista. Ella, brillante, millonaria, respetada. Yo, un gestor de proyectos con carrera sólida, discreto, estable, ese tipo de hombre que, según Sofía, la mantenía conectada con la realidad. Vivíamos en un ático en la zona alta de Barcelona, con vistas abiertas sobre la ciudad, ventanales infinitos y una cocina cuya isla de mármol valía más que el coche de mis padres. Sofía solía bromear diciendo que casarse conmigo había sido su mejor inversión. Yo reía. Creía que hablaba desde el amor. No lo hacía. Y tardé demasiado en entenderlo. Todo empezó a torcerse por una persona. Claudia Echeverría. Su hermana pequeña. Si Sofía era el orgullo de la familia, Claudia era el problema envuelto en ropa de diseñador. 28 años, ni un solo trabajo estable, y una habilidad extraordinaria para vivir del dinero ajeno sin sentir culpa. Sofía le pagaba absolutamente todo. Piso en el centro, tarjetas de crédito, viajes, terapias alternativas, gimnasios exclusivos, caprichos semanales. Ella lo llamaba apoyo familiar. Yo lo veía como dependencia tóxica con tarjeta ilimitada. Desde el primer día, Claudia me miró como si fuera un intruso. No hacía falta que hablara. Su desprecio se sentía en el aire, en cada cena familiar, en cada sonrisa forzada. Las reuniones de los domingos eran un campo de minas. Yo intentaba mantener conversaciones normales, hablar de trabajo, de planes, de cualquier cosa. Sofía presumía de cierres millonarios. Y Claudia, copa de vino en mano, lanzaba frases suaves como cuchillas. Sophie, ¿no crees que Adrián se ha adaptado demasiado rápido a tu estilo de vida?, decía con voz dulce. Es curioso lo cómodo que parece con el lujo. Sofía asentía, sin notar el veneno. Poco a poco, la mujer que confiaba en mí empezó a mirarme distinto. Su risa se volvió tensa. Sus preguntas, inquisitivas. ¿Cómo fue tu día?, se transformó en ¿qué hiciste exactamente hoy? No hubo gritos. No hubo escenas. Solo dudas sembradas con precisión quirúrgica. Claudia no acusaba. No lo necesitaba. Sugería. Insinuaba. Dejaba caer frases en el momento exacto. Y Sofía, que podía detectar una mala inversión con solo leer un contrato, era ciega cuando se trataba de su hermana. Yo lo veía todo. Observaba cómo mi matrimonio se deshacía entre silencios, miradas y comentarios aparentemente inocentes. Intenté hablarlo con Sofía una vez. Fue un error. Me miró como si hubiera insultado a su familia. Claudia me quiere, Adrián. Solo se preocupa por mí. Quizá eres tú quien está a la defensiva. En ese instante entendí que estaba solo. El primer golpe directo llegó con una acusación absurda. Sofía me escribió un martes al mediodía. Necesito pensar en unas cosas que me dijo Claudia. Cuando llegué a casa, el ambiente era gélido. Sofía estaba sentada en el sofá blanco, impecable, distante. Tenemos que hablar, dijo. Claudia afirmaba haberme visto almorzando con una mujer rubia en un restaurante del Eixample. Yo había pasado el día entero en reuniones. Podía probarlo. Calendarios, correos, testigos. Nada importó. La duda ya estaba sembrada. Después vinieron las sospechas sobre el dinero. Supuestas transferencias ocultas. Fondos desviados. Lo irónico era que ese dinero lo estaba ahorrando para sorprender a Sofía con un viaje por Italia. Pero Claudia había presentado capturas estratégicas, incompletas, diseñadas para incriminar. Cada explicación mía encontraba una nueva sospecha. Cada prueba, una nueva teoría. Ver a Sofía transformarse fue lo más doloroso. La mujer que antes me defendía ahora analizaba cada palabra como si yo fuera un sospechoso habitual. Mis amigos intentaron advertirme. Yo no quise escuchar. Pensé que el amor pesaría más que la manipulación.
Me equivoqué. La noche que lo cambió todo fue un jueves. En lugar de una serie y cena tranquila, encontré a Sofía con documentos impresos, extractos subrayados y una cronología absurda de mis supuestas infidelidades. Todo tenía la mano de Claudia. No puedo seguir así, dijo Sofía con voz fría. Claudia nunca me mentiría. Ahí supe que había perdido. No por algo que hubiera hecho, sino porque alguien había decidido que yo era el problema desde el principio. 2 días después, me echó de casa. Así, sin más. Empaca tus cosas, Adrián. No puedo confiar en ti. Detrás de ella, Claudia sonreía. Ni siquiera lo ocultó. Me amenazaron con llamar a seguridad si no me iba. 3 años de matrimonio reducidos a una mochila. Cuando cerré la puerta del ático, algo inesperado ocurrió. Sentí alivio. Bajo la humillación, había descanso. Ellas creían haber ganado. Pensaban que volvería suplicando. No sabían lo que acababan de provocar. Las semanas siguientes las pasé en un pequeño apartamento del centro. Silencio, cajas, noches sin dormir. Y entonces empecé a observar. Sofía no decía nada. Claudia, en cambio, celebraba en redes. Frases sobre cortar lazos tóxicos. Fotos en restaurantes caros. Algo no encajaba. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Investigar. Registros públicos. Movimientos financieros. Y entonces apareció la verdad. La empresa de Sofía atravesaba problemas. Proyectos frenados. Inversores nerviosos. Y recordé el acuerdo prenupcial. Ese contrato que Sofía redactó cuando aún me amaba. Lo leí con calma. Cada cláusula. Y entendí algo crucial. Me había protegido sin saberlo. 3 semanas después, Sofía me llamó. ¿Has tenido tiempo de reflexionar?, preguntó. Quería verme en su oficina. Acepté. No para pedir perdón, sino para cerrar una historia que ellas creían controlar. Porque mientras Sofía esperaba un marido arrepentido, yo llegaría con algo muy distinto. Y ese sería solo el principio. Entré en el edificio de Echeverría Lux Real Estate con 20 minutos de antelación. La puntualidad siempre fue uno de esos hábitos que Sofía consideraba demasiado normal, pero que ahora me daba una ventaja silenciosa. El vestíbulo era puro mármol, cristal y poder. El guardia me saludó por mi nombre. Subí en el ascensor escuchando esa música neutra que parece diseñada para anestesiar emociones. Yo, en cambio, estaba más lúcido que nunca. En mi maletín no llevaba disculpas, ni promesas, ni explicaciones. Llevaba certezas. Y llevaba documentos. La sala de conferencias principal estaba preparada como si fuera una reunión con inversores. Mesa de caoba, vistas abiertas sobre Barcelona, agua perfectamente alineada. Sofía estaba sentada al fondo, impecable, pero había algo distinto en su postura. Tensión. A su derecha, como era de esperar, estaba Claudia, instalada con una seguridad que no le correspondía. Me senté sin prisa y dejé el maletín sobre la mesa. El sonido seco del cuero al apoyarse pareció incomodarlas. Gracias por venir, dijo Sofía con su tono ejecutivo. Espero que estas semanas te hayan servido para reflexionar. Reflexionar. Como si yo fuera un empleado sancionado. Asentí con calma. He reflexionado mucho, respondí. Claudia sonrió, convencida de que aquello era el inicio de mi rendición. Sofía habló de futuro, de cómo manejar la situación, de cerrar esto de forma civilizada. La traducción era clara. Divorcio rápido, culpa mía, imagen intacta para ella. Entonces abrí el maletín. No de golpe. Con calma. Saqué la primera carpeta y la deslicé hacia Sofía. Si vamos a hablar del futuro, dije, empecemos por esto. Eran los papeles del divorcio. El silencio fue inmediato. Sofía los miró como si no entendiera lo que veía. Claudia perdió la sonrisa. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. El resultado lógico de tus decisiones, respondí. El divorcio. Iniciado por mí. La seguridad de Sofía se resquebrajó. Intentó recomponerse. Podemos hablarlo sin abogados, dijo. No hace falta llegar a esto. Claudia intervino, alterada. No puedes venir aquí a amenazarla. La miré por primera vez directamente. No estoy amenazando a nadie. Estoy cerrando una etapa. Sofía empezó a leer.
Vi cómo su expresión cambiaba al llegar a las cláusulas que había olvidado. El acuerdo prenupcial. Ese documento que ella misma diseñó para protegerse y que ahora se volvía contra ella. Esto no puede ser así, murmuró. Yo no recordaba estas condiciones. Las exigiste tú, respondí con serenidad. Querías que me sintiera protegido. Y lo estoy. Claudia se inclinó sobre el hombro de su hermana y palideció. Comprendió antes que Sofía lo que aquello significaba. Sofía levantó la vista. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. Según el acuerdo, contesté, 30% de tus ingresos netos durante 5 años y un pago único de 2,4 millones. Claudia estalló. Eso es una locura. No puede pagar eso. Quizá no, dije, sobre todo considerando las deudas. Sofía frunció el ceño. ¿Qué deudas? Ahí fue cuando todo cambió. Saqué la siguiente carpeta. Las de tu hermana. Extractos bancarios, transferencias, movimientos constantes hacia casinos, plataformas de juego online, cuentas en el extranjero. La habitación se llenó de un silencio denso. Sofía hojeaba los papeles con manos temblorosas. Esto no puede ser real, susurró. Claudia negó con la cabeza, sudando. Se lo está inventando. Saqué el móvil y mostré fotografías. Claudia en casinos, sonriendo, copas en la mano, fechas y ubicaciones coincidiendo con los movimientos bancarios. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Me robaste?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Solo tomé prestado, balbuceó Claudia. Iba a devolverlo. Has perdido casi $500,000, respondí con calma. Y eso es solo el principio. Claudia perdió el control. Gritó, insultó, lanzó una jarra de agua que se estrelló contra la pared. Yo me aparté a tiempo. Sofía se levantó. No gritó. No hizo falta. Nunca has construido nada, dijo con una frialdad que heló la sala. Has vivido de mí y has destruido mi matrimonio. Claudia se derrumbó en la silla, llorando. Yo continué. Hay más. Saqué otra carpeta. Tarjetas de crédito a nombre de Sofía, todas al límite. Préstamos personales. Créditos garantizados con activos de la empresa. Sofía parecía incapaz de procesarlo. ¿Cuánto?, preguntó de nuevo. 1.200.000, respondí. Y seguimos. La última carpeta fue la definitiva. Propiedades. Condominios en la costa, una casa de playa, participaciones inmobiliarias. Compradas con préstamos avalados por la empresa, expliqué. Sofía negó con la cabeza. Eso requiere mi firma. Saqué una lupa y señalé el contrato. Es tu firma, dije. Falsificada. La palabra cayó como una sentencia. Claudia se quebró por completo. Confesiones atropelladas. Excusas absurdas. Soy tu hermana, gritó. La familia importa. Sofía sacó el móvil. Sí. Por eso voy a llamar a la policía. Claudia empezó a suplicar. Ya era tarde. Aquello había cruzado todas las líneas. Sofía me miró. Adrián, te debo una disculpa. Yo negué con la cabeza. Me debes tu firma. Y en ese instante, supe que el poder había cambiado de manos. Pero aún no había terminado. Porque lo más difícil no era destruir una mentira. Era decidir qué hacer con la verdad cuando por fin sale a la luz. Cuando salí de aquella sala de conferencias, el ruido cotidiano del edificio me golpeó con una normalidad casi cruel. Teléfono sonando, empleados caminando deprisa, conversaciones banales sobre reuniones y cafés. Nadie sabía que, detrás de esa puerta, acababan de derrumbarse 2 vidas y un imperio entero. Caminé hacia el ascensor con el maletín en la mano, y mientras descendía, sentí algo que no había experimentado en meses. No era euforia. No era venganza. Era una ligereza profunda, como si me hubiera quitado una losa invisible del pecho. Por primera vez desde que todo empezó, podía respirar sin sentir culpa. Los días siguientes fueron un efecto dominó imposible de detener. Cuando el sistema bancario detectó el alcance real del fraude, las cuentas de Echeverría Lux Real Estate comenzaron a congelarse una tras otra. Auditorías, revisiones, solicitudes urgentes de documentación. Los inversores, siempre tan seguros cuando el dinero fluye, empezaron a desaparecer con la misma rapidez con la que antes brindaban por el éxito de Sofía. La prensa no tardó en oler la sangre.
Titulares discretos al principio, luego cada vez más directos. Fraude interno. Malversación. Falsificación de firma. La reputación, ese castillo de cristal que Sofía había construido durante años, se resquebrajó en cuestión de semanas. Claudia fue detenida una mañana temprano. No hubo dramatismo, ni persecuciones, ni escenas dignas de película. Solo 2 agentes en la puerta de su piso, esposas frías y una realidad que ya no podía manipular. Su abogado intentó negociar un acuerdo. No lo consiguió. Cuando pasas años mintiendo, robando y utilizando a los demás, llega un punto en que nadie cree una sola palabra tuya. 8 años de prisión fue la cifra que empezó a circular. 8 años sin lujo, sin tarjetas, sin hermanas a las que parasitar. Por primera vez en su vida, Claudia tendría que enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos. Sofía, incluso después de descubrirlo todo, se negó a declarar contra su hermana. Ese último gesto de lealtad tardía no la salvó. Al contrario. Las autoridades consideraron su silencio como negligencia grave. Su empresa fue intervenida. Los proyectos se paralizaron. Los clientes más importantes cancelaron contratos. En menos de 4 meses, la mujer que dominaba el mercado inmobiliario de lujo en Barcelona se vio obligada a vender su compañía por una fracción de su valor. El ático desde el que me había echado con tanta seguridad fue puesto en venta. Acabó mudándose a un piso pequeño en un barrio que antes solo atravesaba sin mirar. Sus amistades desaparecieron. Resulta que el éxito atrae compañía, pero el fracaso solo deja silencio. Mientras todo eso ocurría, yo reconstruía mi vida con una calma que jamás había conocido. Abrí mi propia consultora, Cegen Project Solutions. Una oficina sencilla, luminosa, sin mármol ni pretensiones. Y ocurrió algo curioso. Los contactos que había conocido durante mi matrimonio empezaron a llamar. Muchos siempre habían sospechado que yo era quien prevenía desastres antes de que estallaran. En 6 meses gané más de lo que antes me llevaba 2 años. Pero no fue el dinero lo que me devolvió la paz. Fue recuperar mi identidad. Saber quién era sin tener que justificarme, sin sentir que debía demostrar constantemente que merecía estar allí. Sofía intentó contactarme varias veces. Al principio fueron mensajes largos, llenos de disculpas y explicaciones. Después se convirtieron en súplicas. Por favor, necesito hablar contigo. No respondí. No por rencor, sino porque no había nada que decir. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde. Algunas disculpas no reparan nada. El día de la firma final del divorcio nos vimos en el juzgado. Terreno neutral. Abogados presentes. Ella parecía agotada, envejecida por el peso de sus propias decisiones. Ahora lo entiendo todo, me dijo con la voz rota. Arruiné lo mejor que tenía. La miré sin ira, sin amor, sin tristeza. Lo sé, respondí. Pero entenderlo no lo cambia. Firmamos. Fin. Hoy, cuando cierro la puerta de mi oficina al final del día y veo mi nombre en el cristal, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que aprendí. Que el amor sin confianza no es amor. Que la familia puede ser refugio o veneno. Y que a veces tocar fondo es la única manera de empezar a vivir de verdad. Si esta historia te ha removido algo por dentro, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te ha gustado este relato, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales, intensas y humanas. Nos vemos en el próximo vídeo.